En el video anterior estábamos viendo sobre átomo, notación orbital y notación espectral. Hablamos también sobre números cuánticos y ahora vamos a continuar con enlaces. Los enlaces son las uniones de los elementos y los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los que participan en la unión de estos elementos. Si vamos a hablar de la tabla periódica, recuerden que las filas verticales reciben el nombre de grupos y las filas horizontales reciben el nombre de periodos. Las filas verticales, que son los grupos, indican los electrones de valencia que un átomo posee. Estos electrones de valencia son los que participan en la formación de enlaces. Cuando hablamos de enlaces existen dos tipos de enlaces que son enlaces iónicos y enlaces covalentes. Un enlace iónico es cuando un átomo regala electrones de su último nivel de energía a otro átomo. Y un enlace covalente es cuando un átomo comparte electrones de valencia con otro átomo. Los enlaces covalentes pueden ser enlaces covalentes simples si comparten un par de electrones, enlaces covalentes dobles si comparten dos pares de electrones y enlaces covalentes triples si comparten tres pares de electrones. Existen enlaces covalentes tetravalentes, que es cuando comparten cuatro pares de electrones. ¿Cómo podemos determinar si un enlace es iónico y covalente? Los enlaces se determinan si son iónicos o covalentes dependiendo de la electronegatividad, que es un tema de la consulta. La electronegatividad en la tabla periódica aumenta en los grupos de abajo hacia arriba y en los periodos de izquierda a derecha. Esa es la manera como aumenta la electronegatividad en la tabla periódica. ¿Cómo vamos a hacer los enlaces? Entonces vamos a tomar en cuenta que siempre miramos la electronegatividad en la tabla periódica. Si la diferencia de electronegatividad está por encima de 1.5, el enlace es iónico. Y si la diferencia de electronegatividad está por debajo de 1.5, el enlace es covalente. Además de representarlo con notación espectral y orbital, también representamos los enlaces con la notación punto Lewis. Esta notación punto Lewis nos indica los electrones que el átomo posee en su último nivel de energía, para que sea más fácil la distribución teniendo en cuenta los puntos cardinales. Entonces vamos a hacer un ejemplo con lo que les acabo de decir. Vamos a tomar el elemento sodio y vamos a tomar el elemento cloro. Si miramos el número atómico del sodio, es 11. Entonces trabajamos con el número atómico del sodio, que es 11, y trabajamos con el número atómico del cloro, que es 17. Vamos a hacer la notación espectral. Recuerde que la notación espectral la hacíamos leyendo siempre de arriba hacia abajo. Entonces comenzamos. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, pero sumamos 2, 4 más 6, 10, es decir que ese sería 3S1 para completar el 11. Vamos a hacer de una vez la notación espectral de Z igual a 17, entonces sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, sumamos y miramos la diferencia, 2, 4, 10, 12 y 6, 18, quiere decir que el último lo convertimos en 5, que es lo que me están pidiendo para llegar a 17. Si hiciéramos la notación orbital, recuerde que S tiene una órbita y tiene dos electrones. S tiene una órbita y tiene dos electrones. P tiene tres órbitas y según la regla de Hund, llenamos de electrón en electrón hasta completar los 6 que nos están pidiendo. Y miramos el último, que lo voy a hacer con un color diferente. Entonces sería S, que tiene un electrón. Vamos a mirar la de abajo, la notación orbital. Entonces sería S, que tiene dos electrones, S, que tiene dos electrones, P, que tiene tres órbitas y que llenamos de uno en uno, según la regla de Hund, S, dos electrones, y P, que tiene tres órbitas. Entonces ubicamos las tres órbitas, también las voy a ubicar en color diferente. ¿Cuántos electrones? 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir que quedarían dos órbitas llenas y una órbita semillena. En esta quedaría la órbita semillena.
Después de realizar la notación espectral y la notación orbital, hallamos la electronegatividad de los elementos que estamos haciendo en la tabla periódica. Entonces, el sodio. La electronegatividad del sodio es 0.93 y la electronegatividad del cloro es 3.16. En la teoría, a través de esta electronegatividad determinamos si el enlace es covalente o iónico. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una resta del mayor, restamos el menor. Entonces, en ese caso, la electronegatividad mayor es 3.16, entonces de 3.16 resto 0.93. Menos 0.93. Y hacemos la resta. Entonces, 6 menos 3, 3. 11 menos 9, 2, y aquí quedaría en 2. Es decir, que nos da 2.23 la diferencia. Como ya hicimos la diferencia, entonces yo me baso en este cuadrito. Si la diferencia me da mayor de 1.5, el enlace es iónico. Si la diferencia me da menor de 1.5, el enlace es covalente. Me dio 2.2, quiere decir que está por encima de 1.5. O sea que ese enlace que voy a hacer se llama enlace iónico. Entonces yo ya sé que esto me determina que el enlace es iónico. ¿Cómo represento ese enlace iónico? Entonces tomo en cuenta la notación punto Lewis. Entonces, ¿qué cojo? El sodio y ubico el cloro. Si voy a hacer la notación aquí, entonces yo digo termina en S, me indica que este elemento pertenece al grupo 1 y pertenece al periodo 3. Si voy a hacer me indica que este elemento pertenece 5 más 2, 7 al grupo 7 y pertenece al periodo 3, que eso fue lo que hicimos en el video pasado. ¿Qué voy a ubicar? Entonces recuerde que lo que voy a ubicar en la notación punto Lewis es el grupo. Entonces, grupo del sodio 1 significa que yo ubico un electrón. Grupo del cloro, 7 significa que ubico 7 electrones. Me queda más fácil y es más fácil que lo ubiquen así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 porque ubico 7. Yo ya sé que el enlace es iónico, entonces como el iónico significa que regala electrones de su último nivel de energía al otro átomo, siempre el que regala es el que tiene menor electronegatividad. Entonces miro, cloro 3.16, sodio 0.93, significa que este sodio tiene menor electronegatividad. Entonces, ¿cómo lo represento? Ubico una flecha del elemento que regala al que recibe, o sea que ubicaría el sodio regala al cloro. Eso me indica que el enlace es iónico y así se representa el enlace iónico. ¿Cómo haría la reacción? El número atómico del sodio es 11, que es un átomo neutro. ¿Qué quiere decir ese 11? Que el sodio tiene 11 protones, 11 electrones y 11 neutrones. Eso quiere decir porque el átomo es neutro. ¿Qué hace este átomo en ese caso cuando regala un electrón? Si regala un electrón quedaría con 11 protones, como regaló 1 sería 11 menos un electrón que regaló, quedarían 10 protones, 10 electrones y quedarían 10 neutrones. Si voy a determinar con qué carga queda ese átomo, entonces ¿qué quiere decir? Es como si hiciéramos una resta. 11 positivo, le quito 10 negativo, pues me quedaría 1 positivo, o sea que yo colocaría así. Sodio 0 menos un electrón que lo regaló, queda en sodio más 1. ¿Por qué? Porque 11 menos 10 me da más 1, significa que queda cargado positivamente. Si voy a hacer con el cloro, entonces ya sabe que el cloro tiene 17 electrones, 17 neutrones y 17 protones. Como recibió un electrón adicional, quiere decir que quedaría con 18 electrones, 17 protones y 17 neutrones. Los neutrones no los tengo en cuenta porque recuerde que no tienen carga. Entonces, 18 electrones es negativo y 17 protones es positivo. Entonces ya sabe que al hacer la diferencia me quedaría que el cloro quedaría con carga negativa. ¿Cómo quedaría la reacción? Entonces la ubicaríamos así. El cloro está en 0, recibe un electrón y al recibir un electrón queda cargado como ion cloro negativo. Estos sodios que quedan cargados positivamente reciben el nombre de cationes y los cloros que quedan cargados negativamente reciben el nombre de aniones. Es decir, este es un ion positivo y este es un ion negativo. Así representamos una ecuación después de que realizamos el enlace iónico. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces vamos a trabajar el flúor con el litio.
Recuerde que lo primero que hallamos es el número atómico de flúor y el número atómico de litio. Entonces el número atómico de flúor es 9 y el número atómico de litio es 3. De una vez hallemos la electronegatividad, con eso ya es más fácil después sacar los datos. El litio tiene una electronegatividad de 0.98 y el flúor tiene una electronegatividad de 3.98. Y 3.98. Hagamos la notación espectral. Entonces, flúor, 9, 1s2, 2s2, 2p6, pero nos pasamos 2 más 2, 4, quiere decir que este lo convertimos en 5. Hagamos la del litio. Entonces, litio, número atómico, 3. Entonces sería 1s2 y 2s1. 2 y 1, 3. Este es 9 y este es 3. Hagamos la notación orbital solo para el último nivel, que es lo que estamos necesitando. Entonces, P tiene 3 órbitas y 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. S tiene una órbita y un electrón. Si voy a determinar el grupo de este primer elemento, recuerde que sumo 5 más 2, 7, me da grupo 7 y me da periodo 2. De este me daría grupo 1 porque termina en S y periodo 2. Vamos a hacer la diferencia de electronegatividades para saber qué tipo de enlace es el que vamos a formar. Recuerden que la electronegatividad mayor resta la menor, entonces hacemos 3.98 menos 0.98 nos da 0, 0 y aquí nos daría 3. Nuevamente recuerden, si es 1.5 hacia arriba el enlace iónico y si es 1.5 hacia abajo el enlace es covalente. Me dio 3.0, quiere decir que está hacia arriba, el enlace es iónico. Si es iónico ya saben que regala electrones y siempre el átomo que regala electrones es el de menor electronegatividad, le regala al de mayor electronegatividad. Vamos a hacer la notación punto Lewis primero. Entonces ubicamos los dos elementos. Flúor, sodio. Ubicamos el grupo del flúor es 7, entonces ya saben que ubicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tratamos de dejar los electrones libres pues al frente del otro átomo para que nos quede más fácil unirlos. Litio, grupo 1, entonces ubicamos el electrón. Ya determinamos que el enlace es iónico, quiere decir que regala electrones. ¿Quién va a regalar? El de electronegatividad, que es el litio, es decir, el litio y coloqué el sodio. El litio, símbolo de litio, Li, es decir, que este átomo de litio le regala el electrón a este que está aquí solo. Dese en cuenta que siempre estos que ya hay de 2, quiere decir que no van a reaccionar porque recuerde que el número de electrones por orbital son 2 y si hay 2 pues quiere decir que ya están llenos. Entonces los que van a reaccionar es donde haya solo un electrón. Si hacemos la reacción, entonces recuerde que sería el flúor recibe el electrón y por lo tanto se convierte en flúor negativo. El litio pierde un electrón y por lo tanto se convierte en positivo. Siempre el que recibe los electrones se denominan aniones y el que pierde los electrones se denominan cationes. Cuando estemos haciendo todas las reacciones de 50, que si ubicamos en la tabla periódica en el esqueleto, yo les dije la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Es decir, que esos elementos serán los más electronegativos, los del grupo 7. Siempre se habla de que los elementos del grupo 1, 2 y 3 son electropositivos, porque ellos tienden a regalar sus electrones de su último nivel de energía. Y a partir de los elementos 4 hasta el 7, se dice que son electronegativos porque reciben electrones. El grupo 8 no reacciona porque ya cumple la regla del octeto, por lo tanto, ellos no hacen reacciones. Siempre el que pierde electrones se denomina anión y el que recibe electrones se denomina anión y el que pierde electrones se denomina cation. Eso sería un ion flúor y ese sería el ion litio. Eso sería en sí como lo que son los enlaces. En la consulta ustedes me tienen que averiguar cuáles son los enlaces metálicos, cuáles son los enlaces no metálicos, cuándo es un enlace dativo, cuándo es no dativo, que eso hace parte de la consulta que ustedes tienen que realizar. Vamos a ver los dos tipos de enlaces que son enlaces covalentes. Recuerden que los enlaces covalentes es cuando un átomo comparte electrones con otro átomo.
Siempre comparte electrones de valencia, es decir, los que se encuentran en su último nivel de energía. Vamos a trabajar con el nitrógeno y con el arsénico. Entonces, lo primero que miramos es el número atómico del nitrógeno, que es 7, y del arsénico Z igual a 33. Si miramos la electronegatividad del nitrógeno, voy a colocarla aquí, es 3.08 y la electronegatividad del arsénico es 2.18. Hacemos la notación espectral, entonces de nitrógeno, entonces colocamos nitrógeno igual a 7, quedaría 1S2, 2S2 y 2P3, 3 más 2, 5 más 2, 7. Si hacemos la notación orbital, entonces solamente hagámosla al último nivel de energía, que es el que necesitamos. P tiene 3 órbitas. ¿Cuántos electrones? 3. Recuerde que la regla de Hund dice que usted debe llenar de electrón en electrón y se devuelve hasta completar la órbita. Vamos para el arsénico, igual a 33. Entonces, AS. Entonces sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 10, 4P6. Sumamos para llegar a 33, a ver si nos pasamos. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 y 36. Y era 33, quiere decir que este lo convertimos en 3. Hacemos la notación orbital solo para ese último nivel. Entonces 4P3 sería 1, 2, 3. ¿Cuántos electrones? 1, 2, 3. Vamos a determinar qué tipo de enlace es, si es iónico o covalente, teniendo en cuenta la diferencia de electronegatividades. Del mayor, 3.08, restamos 2.18. Daría 0, 9 y 0. 0.9. En nuestra escala les dije, si está por encima de 1.5 es iónico, si está por debajo es covalente. 0.9 está por debajo, es decir que el enlace es covalente. Covalente quiere decir que comparte electrones. Vamos a hacer la notación punto Lewis y la vamos a representar también en esta notación que se me olvidó en la anterior haberlo hecho. Recuerde que tenemos que representarlo con flecha. Entonces vamos a ver. Si voy a sacar el grupo de este elemento, yo digo que el grupo es 5. 3 y 2, 5. Y digo que el periodo es 2. Si voy a sacar el de este, me daría 3 y 2, 5. Y el periodo sería 4. Voy a colocar los dos elementos aquí, entonces nitrógeno, arsénico. Coloco el grupo que son 5, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. El arsénico también es 5, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que tengo que mirar es cuántos electrones me quedaron libres. Mire, aquí estos están completos y están completos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quiere decir que este se combinaría con este. Solamente un par sería enlace covalente simple. 2 pares sería enlace covalente doble. Y este sería el otro, que lo voy a llevar por este lado, sería enlace covalente triple. ¿Cómo lo represento aquí? Entonces cojo este con este, enlace covalente simple, este con este, enlace covalente doble, y este con este, enlace covalente triple. Esto es igual a esto. Siempre en el otro, en los enlaces iónicos, ustedes también tienen que hacerme la flecha de quien regala a quien recibe, representándolo de esta manera. Recuerde que el enlace iónico se representa así y el enlace covalente se cierran los electrones. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. El oxígeno número atómico 8, telurio número atómico 52, electronegatividad 3.44, electronegatividad 2.1. Al hacerle el oxígeno quedaría 1S2, 2S2, 2P4. Al hacerla del telurio, entonces sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 3D10, después de 3D10 sigue 4P6. Sumamos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, a 54, a 52 sería 4. Listo. Vamos a hacer la notación orbital. Entonces, 2P4 ya saben que es 1, 2, 3. ¿Cuántos electrones? 4. 1, 2, 3 y 4. 4P4 sería también 1, 2, 3. ¿Cuántos? 4. 1,
2, 3 y 4. Quedaría una órbita llena y dos órbitas semillenas. Una órbita llena y dos órbitas semillenas. Determinemos el tipo de enlace. Entonces hacemos la diferencia de electronegatividades. De la mayor resto la menor. Entonces, ¿cuál es la mayor? 3.44. De ese 3.44 restaría 2.1. Entonces quedaría 4, 3, 1.34. En mi teoría, recuerde que si está por encima de 1.5 el enlace iónico y si está por debajo es covalente. Determinamos el grupo de este es 6 y el periodo es 2. El grupo de este es 6 y el periodo es 5. Representamos entonces los dos átomos, colocamos oxígeno, telurio. El oxígeno está en el grupo 6, entonces ubico los 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Telurio 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos electrones me quedaron llenos? 1 y 2. ¿Cuántos aquí? 1 y 2. ¿Cuántos me quedaron libres? 2 y aquí 2. Si me quedaron 2 y 2 y el enlace es covalente, ya saben que entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir este con este, enlace covalente simple, y este con este, enlace covalente doble. Si lo hacemos aquí sería enlace covalente simple y enlace covalente doble. Es decir, que coloco que este es enlace covalente doble. Si es un par de electrones nomás los que se comparten, ya sabe que es enlace covalente simple. Si son 2, enlace covalente doble. Si son 3, enlace covalente triple. Y si son 4, enlace covalente tetravalente. Tetravalente quiere decir que son 4. Eso sería lo que es el enlace iónico y el enlace covalente. Vamos a hacer ahora fórmulas, notación punto Lewis sin hacer toda la notación espectral. Vamos a hacer fórmulas ya no haciendo notación espectral ni orbital, sino vamos a trabajar con notación punto Lewis y ya vamos a unir varios compuestos. Este compuesto se llama amoníaco. ¿Cómo van a hacer ustedes si yo les digo hágame la notación punto Lewis del amoníaco? Siempre tienen que sacar el grupo al cual pertenece el elemento y la electronegatividad. El grupo al cual pertenece y la electronegatividad. Cuando los van a ubicar, nunca el hidrógeno puede quedar en la mitad. Ustedes siempre trabajan con los elementos, pero el hidrógeno siempre está alrededor. Esa es una regla que ustedes tienen que tener en cuenta. Y la segunda es que si son dos elementos diferentes al hidrógeno, siempre en el centro se ubica el que tenga menor electronegatividad y alrededor se ubican los demás. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, el amoníaco. Entonces tenemos NH3. El nitrógeno está en el grupo 5, entonces ubico el nitrógeno en el grupo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que si este tiene 2 quiere decir que ya no trabaja, es decir, que ya van a unirse son con esos electrones que quedaron libres. El hidrógeno son 3 hidrógenos y está en el grupo 1, entonces ubico un hidrógeno, voy a hacerlo con una X, ubico el otro hidrógeno, lo hago con la X y ubico el otro hidrógeno y lo hago con la X. ¿Quiénes van a compartir? En ese caso, pues, este comparte con este comparte con este y este comparte con este. En ese caso, el nitrógeno comparte el electrón con el hidrógeno, el nitrógeno con el hidrógeno y el nitrógeno con el hidrógeno. Es decir, que hay un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno y el compuesto se llama amoníaco. Si vamos a hacer el cloruro de boro, tienen que mirar que como son dos elementos diferentes al hidrógeno, deben tener en cuenta cuál tiene menor electronegatividad para que lo ubiquen en el centro. Entonces, el boro pertenece al grupo 3 y la electronegatividad es 2.04. El cloro pertenece al grupo 7 y la electronegatividad es 3.16. De los dos, el que tiene menor electronegatividad es el boro. Entonces, ubicamos el boro. El boro está en el grupo 3, entonces 1, 2 y 3. El cloro está en el grupo 7. Voy a ubicar este aquí para que no quede tan amontonado allá. El cloro está en el grupo 7, es decir, que tiene 7 electrones de valencia. Entonces coloco cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El otro aquí, cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El otro aquí, cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tense en cuenta que yo me devuelvo es para tratar de dejar el elemento que quedó libre, el electrón libre, al frente del otro.
para luego yo poderlos unir. Entonces, uniría este con este lo uniría con este y este lo uniría con este. Recuerde que ubico en el centro el elemento que tenga menor electronegatividad y lo ubico con el grupo. Vamos a ver este tetracloruro de carbono que se llama así. Ese se llama cloruro de boro. El carbono pertenece al grupo 4 y tiene una electronegatividad de 2.55. El cloro pertenece al grupo 7 y tiene una electronegatividad de 3.16. El que tiene menor electronegatividad es el carbono, entonces yo lo ubico en el centro. ¿A qué grupo pertenece? Al 4, entonces ubico 1, 2, 3 y 4. El cloro lo ubico alrededor de los puntos, ya sabe que el cloro tiene 7, entonces yo lo ubico los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Otro cloro, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El otro cloro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los que tienen 2 electrones, recuerde que en una órbita solamente van 2 electrones, quiere decir que esos átomos o esos electrones ya no van a reaccionar porque ya tienen la órbita llena, es decir, cumplir como la regla de la ley del octeto. ¿Quiénes van a reaccionar? Pues los que están solos. Entonces, este reaccionaría con este lo haría con este lo haría con este, y me faltó el otro cloro porque son 4, llevamos 1, 2, 3, entonces ubico el otro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este reaccionaría con este y formaría el tetracloruro de carbono. A partir de los enlaces, entonces ya sabemos que se pueden unir los elementos y forman compuestos. Un compuesto se representa por medio de fórmulas. Entonces tenemos fórmulas mínimas y fórmulas moleculares. La fórmula mínima es el que nos da una información básica de cómo se forman los compuestos. Por decir algo, una fórmula mínima sería CH2O a la N. Esa fórmula mínima la podemos convertir en fórmula molecular, que es la que nos da la composición real del compuesto. Entonces yo puedo reemplazar esta N por 6. Entonces al hacer la fórmula molecular, lo que hago es multiplicar. Si ubico C igual a esta, CH2O, y le multiplico por 6, entonces quiere decir que la fórmula molecular sería 6 por 1, sería C6, 6 por 2, 12, y 6 por 1, 6 sería O6. Esa sería la fórmula molecular y esa sería la fórmula mínima. Si yo tengo esta fórmula mínima y la N la reemplazo por 2, entonces sería C2H4 y esa sería la fórmula molecular. Recuerde que la fórmula mínima es la mínima expresión de cómo está formado un compuesto y la fórmula molecular nos indica la composición real del compuesto. Entonces, ¿cuántos átomos forman este compuesto? 6 de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno. Este lo formaría en 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. Vamos a determinar cómo se halla una fórmula mínima y cómo se halla una fórmula molecular a partir de datos teóricos. Siempre que hablemos de los datos teóricos, entonces tenemos en cuenta la composición que nos den de cada uno. Entonces vamos a hallar las fórmulas mínimas y vamos a hallar a la vez las fórmulas moleculares. Nos dicen, por ejemplo, vamos a hallar la fórmula mínima de un compuesto. Entonces nos dicen que una sustancia está formada por 11.2% de hidrógeno y 88.8% de oxígeno, que hallemos la fórmula mínima. Siempre que nos den porcentajes, quiere decir que en el 100 existen 11.2 gramos de hidrógeno, que aquí existe 88.8 gramos de oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la fórmula? Tomamos el hidrógeno. El peso que nos dieron, 11.2 gramos, sobre el peso que aparece en la tabla periódica del hidrógeno, entonces sería 1.008 gramos. Hacemos lo mismo con el oxígeno. Entonces el oxígeno, lo que me dieron, 88.8 gramos, sobre el peso que aparece en la tabla periódica, que son 16 gramos. Dividimos 11.2 gramos en 1.08 gramos y eso da 11.11. Dividimos 88.8 gramos en 16 gramos y eso me da 5.55. Tomamos los dos valores, 11 y 5.5. El menor valor, en ese caso es 5.5, dividimos entre los dos, es decir, que yo cojo y divido 11.11 divido en 5.55 y 5.55 dividido en 5.55. Recuerden que los dos valores que obtengo siempre cojo el valor menor para dividir entre todo.
Si yo divido esto, eso me daría 2. Y si divido esto, me daría 1. Es decir, que la fórmula empírica de este compuesto sería que H, ¿cuántas veces? 2. O, ¿cuántas veces? 1. Y así se halla siempre la fórmula empírica. Entonces repasamos. Los porcentajes que le den lo toman en los gramos. Hallan el peso en la tabla periódica y dividen. Después de que dividen, ya saben que toman el menor valor y lo dividen entre todos los compuestos que hayan salido. Y los números que aparecen ahí son los que utilizan para la fórmula. Supongamos que les hubiera dado 1.98, entonces ustedes lo aproximan a 2. Supongamos que les hubiera dado 0.99, ustedes lo aproximan a 1, porque siempre en las fórmulas se trabajan son números enteros y no números decimales. Vamos a hacer otro ejemplo donde hallamos la fórmula mínima y la fórmula molecular. Vamos a hallar la fórmula mínima y la fórmula molecular y con esto pues terminamos el video. Experimentalmente se ha encontrado un gas cuyo peso molecular es de 26.4 unidades de masa atómica. Su composición porcentual es carbono 92.3%, hidrógeno 7.7%. Recuerde que para hacer la fórmula mínima nosotros cogemos el carbono, el peso que nos dieron que es 92.3 gramos, sobre el peso que se encuentra en la tabla periódica que es 12 gramos. Hacemos lo mismo con el hidrógeno es 7.7 gramos sobre el peso en la tabla periódica que es 1.008 gramos. Dividimos 92.3 en 12 y eso nos daría 7.7. Dividimos 7.7 en 1.07, esto nos daría igual a 7.7. Como nos da lo mismo, quiere decir que yo divido 7.7 y esto lo divido en 7.7. Esto me da 1 y esto me da 1. Quiere decir que mi fórmula empírica que voy a determinar es C1H1. Es decir, que la fórmula empírica de este compuesto sería C1H1. Esta sería la fórmula mínima o la fórmula empírica. Voy a hallar, ahora dice que halle la fórmula molecular. Para hallar la fórmula molecular, ustedes tienen en cuenta la siguiente fórmula. Fórmula molecular es igual al peso molecular dado sobre el peso de la fórmula mínima. Entonces, fórmula molecular, vamos a ver una vez, es igual al peso molecular. Me dice que el peso molecular es 26.4 de unidades de masa atómica, dividido en el peso de la fórmula mínima. Entonces ya sabemos que el carbono pesa ¿cuánto? 12. Que el hidrógeno pesa ¿cuánto? 1. Entonces 12 más 1 me daría 13, es decir que lo dividimos en 13. Es decir que la fórmula mínima es igual 26.4 dividido en 13 me daría 2. Da 2.0 algo, recuerde que tomamos el número entero. Entonces sería 26 dividido en 13 me daría 2 y ese es el número entero que tomamos. Si me da 2.111, ustedes toman 2. Si les da 2.22, toman 2. Solamente toman el número entero. Como ya tengo la fórmula mínima que es C1H1 y me están pidiendo la fórmula molecular, ¿qué hago? Pues multiplico esta que acabo de obtener, lo multiplico por 2. O sea que la fórmula molecular que yo voy a obtener es 2 por 1, 2. Es decir que sería C2. 2 por 1, 2. C2. La fórmula mínima es C1H1 y la fórmula molecular es C2H2. Recuerden que para hacer esa parte nuevamente hallan la fórmula mínima primero, luego la fórmula molecular la obtienen teniendo en cuenta el peso atómico dado, luego suman los pesos de la fórmula mínima, lo dividen, el número resultante lo multiplican por la fórmula mínima. Entonces 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Y esta sería la fórmula molecular. Así se determina experimentalmente fórmulas mínimas y fórmulas moleculares.